Buen día, mi nombre es Josué Uciel Maldonado Domínguez con la matrícula AL 047821 y esto es Economía. Bien, para saber primero qué es la competencia perfecta es necesario conocer su condición. En el mercado es una estructura ficticia que cumple con una serie de condiciones ideales para el mismo, beneficiando del mismo modo a los consumidores y a la sociedad en general. En el mercado alcanza un equilibrio entre la cantidad ofertada y la demandada de un producto. Esto quiere decir que es una condición óptima de Pareto, que es el precio de equilibrio del mercado que venderían y comprarían los productores y consumidores. Existe una gran serie de características que condicionan lo que es una competencia perfecta. Por ejemplo, un gran número de productores y consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una gran cantidad de personas dispuestas a ofrecer un producto a un determinado precio y a la vez que existe una gran cantidad de personas que están dispuestas a consumirlo a ese mismo precio. Que haya un conocimiento perfecto del mercado. La información es fluida y perfecta, sin posibilidad de errores. Todos los productores y consumidores saben perfectamente a qué precio comprar y vender, por lo que el riesgo es mínimo. Otra condición es que las decisiones racionales de productores y consumidores, esto quiere decir que al disponer de una información perfecta de los precios y la utilidad de los productos, tomarán decisiones racionales para consigo mismos. Los productores buscarán maximizar su beneficio y los consumidores su utilidad. Otra condición es que sean productos homogéneos. ¿Qué quiere decir? En el mercado de competencia perfecta todos los productos son sustituibles entre sí. De esta forma los consumidores no preferirán unos a otros, haciendo que el precio se mantenga. También que no haya barrera de entrada o salida. Esto quiere decir que los productores son libres de abandonar el mercado si no ven un beneficio. Lo mismo ocurre si algún nuevo productor ve un posible beneficio. Podrá entrar libremente en el mercado y vender el producto. Otra condición es que ningún productor puede influir en el mercado. Que los oferentes son muchos y ninguno tiene mayor poder de mercado que otro. Por ello, que no es posible que alguno de los productores tenga más poder y que marque el precio del producto. Siguiente condición, perfecta movilidad de los factores de producción y bienes. O sea, que los factores de producción, los factores y los productos son perfectamente móviles y se transforman de forma gratuita. Que no haya también externalidades. En competencia perfecta ninguna tercera parte se ve afectada por los costes o beneficios de la actividad. Esto también excluye a cualquier investigación gubernamental. Y que no haya economías de escala ni efectos de red. De este modo se asegura que siempre habrá un número de productores suficiente en el mercado. Bueno, y podríamos poner ejemplos sobre competencia perfecta. Un ejemplo sería la venta de panes. Los productores producirían exactamente, digamos, el mismo pan o hacen producir el mismo pan, haciendo que los consumidores no tuvieran la más mínima inclinación hacia un pan o hacia otro. Además, la oferta y demanda sería siempre constante, ya que el precio sería el mismo pan para todo el mundo, es decir, un pan que cueste alrededor de 5 pesos. A las empresas no les convendría, o a las panaderías no les convendría aumentarlo, ya que los consumidores directamente comprarían a otras panaderías. Toda esta información sería conocida por las mismas panaderías y por los consumidores, haciendo que todo el sistema funcione de forma fluida y racional. Y así alguien, X persona, ve que el beneficio en el mercado del pan es un beneficio en sí, podría perfectamente y sin barreras entrar en el mercado como productor, es decir, poner una panadería. Además, todo el movimiento de pan sería libre y gratuito. ¿Cómo es esto entonces? Digamos que hay panaderías en cada cuadra o cada 2 cuadras de las casas a un cierto precio, 5 pesos, por así decir, cada pieza de pan. Si la panadería de la esquina de mi casa
suben el pan a 10 pesos, a 7 pesos, a 8 pesos, pues seguramente tendríamos que movernos hacia otra panadería de otra esquina donde es más barato, lo cual tendría aquí una perfecta movilidad de consumidor o de consumidores. Creo que otro ejemplo más general sería lo de la agricultura. Igual, teniendo los mismos objetivos, los mismos factores, se sabe que tienen un gran número de vendedores que ofrecen frutas o vegetales siendo productos idénticos. Los precios de estos bienes son competitivos y ningún vendedor individual puede influenciar en el precio. Los consumidores pueden elegir a cualquier vendedor. Completamente hipotética y a veces imposible de alcanzar, hay una competencia imperfecta. Es decir, hay mercados que pueden cumplir con algunas de las características del mercado de competencia perfecta, pero violando otras características. Eso es la competencia imperfecta. Para ello, la primera gran diferencia, para poder hablar de la competencia imperfecta, es necesario hablar también de las diferencias que hay entre los dos, marcando esa pauta. La primera gran diferencia entre estos mercados es que la denominación perfecto es teórica, mientras que el mercado imperfecto es el que encontramos en la vida real. Las diferencias son múltiples. Por ejemplo, para empezar, una diferencia, hablando de la competencia imperfecta y sus factores, pero a la vez hablando de las diferencias entre la competencia perfecta e imperfecta. Una diferencia en la competencia perfecta es el número de productores y consumidores. Hay diferentes tipos de productores y consumidores en la competencia imperfecta. Primero hablamos de el monopolio. Sucede que cuando existe una única empresa, un único oferente que ofrece un producto sin ninguna competencia y pudiendo manejar la oferta a su gusto. En estos casos, su actividad suele estar regulada para evitar comportamientos abusivos. Otro sería el oligopolio. Este existe cuando hay pocas empresas, pocos oferentes que producen un producto o servicio concreto. En este caso, estos oferentes pueden formar asociaciones llamadas cárteles con el fin de comportarse como un monopolio. Si se trata solo de dos empresas, a esta figura se le llama duopolio. Otro productor sería el de la competencia monopolística. ¿Qué es esto? En esta situación muchos oferentes compiten con un producto parecido. La producción es más cara para las empresas que en el caso de la competencia perfecta, pero los consumidores se benefician de la diferenciación de producto. Ejemplificaremos sobre estos un poco más adelante. Bueno, otra de las diferencias entre la competencia perfecta e imperfecta es la del producto, una diferenciación del producto. Mientras que en un mercado de competencia perfecta todos los productos serían homogéneos y completamente sustituibles, en un mercado imperfecto puede haber una diferenciación de los mismos. Esto beneficia a los consumidores que tienen opciones para elegir entre uno y otros productos según sus condiciones. Otro gran factor y diferencia en la competencia imperfecta es la información que existe del mercado. En los mercados perfectos existe un conocimiento perfecto de toda la información del mercado por parte de todos los actores, es decir, de los oferentes y de los consumidores. En cambio, en un mercado imperfecto, esta situación perfecta no existe. Esto se traduce, por ejemplo, en que si una empresa, un oferente quiere subir el precio de un producto, los consumidores pueden seguir consumiéndolo por desconocimiento o por fidelidad al mismo, a pesar de que pueda existir sustituidos a un menor precio. Otra gran diferencia sería la barrera de entrada. Las barreras de entrada y salida en los competencia perfecta para las empresas son completamente libres. Sin embargo, en el caso de los mercados imperfectos hay fuertes barreras de entrada para los nuevos oferentes. Por ejemplo, la mayor cuota de mercado de algunos productores
hace que los nuevos que quieran entrar tengan que invertir una cantidad muy grande de capital para poder competir contra ellos o con ellos. Y por último está la influencia en el mercado. Mientras que en la competencia perfecta ningún productor, ningún oferente tiene mayor cuota de mercado y por lo tanto tampoco tiene poder de influenciar en el mercado, en la competencia imperfecta sucede lo contrario. Los productores con más poder, los oferentes con más poder y las empresas con más poder pueden alterar los precios del producto, influyendo en el resto del mercado y en el resto de las empresas. Bueno, y para ver unos ejemplos sobre la competencia imperfecta, por ejemplo, una competencia monopolística podría ser las empresas de tarjeta de crédito. Visa, Mastercard, American Express operan en un mercado imperfecto, ya que solo son unos pocos oferentes para una gran cantidad de demandantes. Otro ejemplo de competencia imperfecta sería el servicio de gas, que en la mayoría de los países el servicio de gas es ofrecido por una sola empresa, por lo que hay un solo oferente que genera una situación imperfecta del mercado, lo maneja el precio a placer. Y como tercer ejemplo también sería la venta de armamentos, ya que en la mayoría de los países obviamente solo el único que puede o está autorizado para comprar armas sería el Estado. Por eso, al haber un solo demandante en el mercado, se genera una situación de competencia imperfecta. Para este último ejemplo, el tipo de competencia imperfecta se le llamaría monopsonio, que es de un solo demandante. Y también existe el oligopsonio, que son de unos cuantos demandantes. Bueno, ya hemos visto entonces cuáles son las características de la competencia perfecta e imperfecta y las diferenciaciones sobre todo entre una y otra, entre un tipo de mercado y otro. ¿Cómo es que este aprendizaje puede influir en mi vida personal y profesional? En mi vida profesional trabajo en una empresa, en manufactura, que en sí la empresa como tal se podría tratar como de un tipo de competencia monopolística, por así decirlo. En cuanto a la ley de la oferta y la demanda, pues es algo que vivo también día cotidiano. Los niveles de producción diarios ofertados por el cliente en el que trabajo y los niveles de demanda del mismo cliente, de la empresa y del mismo cliente, determinan una cierta cantidad de producción al día, cierta cantidad de producción semanal y mensual, y es algo que vivo día a día. Me beneficia, sí, claro, el aprendizaje siempre es beneficioso y me hace entender algo que vivo día a día. Profesionalmente ahí lo vivo y lo entiendo aún mejor y lo veo desde la perspectiva de la economía de una manera más amplia. Sí, eso es cierto. Y en la vida personal también, no se diga, pues obviamente al dar ejemplos de competencia perfecta, por ejemplo, son productos, son consumos, insumos que tenemos, que tengo y que tenemos día a día,
y también me da cuenta del tipo de mercados en el que me meto, en el que me inmiscuyo. Me ayuda a darme cuenta, a saber y a prepararme. No es lo mismo verlo desde este ángulo, lo ves mucho más claro. Eso es muy, muy productivo también. Y en cuanto a mi vida profesional, pues mi preparación va directo hacia eso, va directo hacia poder competir, poder ser competente en un puesto direccional en el que trabaje día a día con la oferta y la demanda de tanto de mi trabajo, de la empresa donde estoy, como de los clientes individuales a los que les estoy trabajando, y eso para mí me ayuda mucho. Sin duda es un conocimiento que me da un ángulo de visión, de una perspectiva que estarán encaminadas a mi crecimiento laboral, y eso es de mucho agrado, y para mí es un conocimiento de verdad que me ayuda mucho.